¿Estás buscando un ratón de competitivo que cuente con un diseño brutal, pero a la vez discreto, un rendimiento sin igual y un precio más que comedido? Pues quédate con nosotros porque tenemos nueva marca colaboradora en el canal y traemos un ratón que te puede interesar. Muy buenas a todos y bienvenidos a Gaming.es. Hoy tenemos una nueva marca en nuestro canal de hardware y como siempre le damos la bienvenida con, qué mejor forma de hacerlo, que con una review de un ratón de nivel competitivo, que nos ha parecido muy interesante. Hablamos de ATK y su Blazing Sky X1 Ultra, un ratón que nos llega con un diseño que despunta tanto a nivel ergonómico como con una estética que se sale un poquito de lo normal en el ámbito del gaming, puesto que es bastante discretito, pero que sí que es verdad que cuenta con un diseño ergonómico brutal, unas prestaciones simplemente espectaculares y sobre todo que combina todo esto, es decir, buenos materiales, un diseño discreto, unas prestaciones muy interesantes en todos los niveles y un precio sobre todo muy contenido si tenemos en cuenta todo lo que nos ofrece. Y es que no en vano la marca tiene como estandarte o como máxima a la hora de diseñar sus productos el ofrecer la excelencia a un precio comedido que haga que esté a la altura, o mejor dicho, al alcance de todos los presupuestos, y es algo que vamos a verificar directamente con este Blazing Sky X1 Ultra. Tenemos un ratón que entra de lleno en la categoría de Ultra Light con tan solo 53 gramos de peso. Obviamente para llegar a ese nivel sin tener que perforar la cubierta superior y siendo totalmente inalámbrico, hay que realizar ciertos sacrificios, como puede ser la retroiluminación RGB, pero son sacrificios que, como siempre que decimos en el ámbito de los ultralight, justificamos más que de sobremanera para obtener un ratón que cuenta con un peso muy liviano, lo cual nos va a permitir realizar movimientos súper rápidos, ganar en ese tiempo de reacción y mantener una batería con una autonomía que nos permita disfrutar de esa conectividad inalámbrica sin el lastre de tener que estar cargando el ratón a cada segundo. Y como siempre que tratamos una marca nueva, vamos a hablar un poquito de esas pequeñas incógnitas que a las que nos enfrentamos cuando adquirimos un ratón, que suelen ser el sensor y los microswitches. En este caso, ATK se sube a los hombros de dos grandes gigantes de fabricantes en este sector, más que reconocidos en el sector, como son Pixar para la elección del sensor y Omron para la elección de los microswitches, que además son ópticos. En el caso del sensor tenemos un Pixar PAU 3950 Ultra que nos ofrece una resolución máxima de 32.000 dpi, overclockeable a 42.000 dpi, con velocidades de 750 pulgadas por segundo y aceleraciones de hasta 50 G, pudiendo ajustar la distancia del levantamiento entre 0,7 y 1,7 milímetros. También cuenta con un chip Nordic 52840 para una interfaz inalámbrica de mínima latencia que nos va a permitir realizar una conectividad de 2,4 GHz muy estable, alcanzando los 1000 Hz con el dongle normal, con el dongle con el que nos llega el ratón, pero ahora si lo adquirimos a través de su store podemos optar también a un dongle extra que nos va a permitir llevar el muestreo del ratón hasta los 8000 Hz, contando así una latencia ínfima que nos permita aprovechar al máximo el ratón en nivel competitivo. Además de esto, de esta conectividad de baja latencia 2,4 GHz, también cuenta con Bluetooth y con conexión cableada vía Type-C, por lo que en el ámbito de la conectividad y del sensor encontramos, como bien dice la marca, en su máxima a la hora de desarrollar los productos, simplemente la excelencia en los dos sentidos. Y pasamos a hablar de la botonera, donde encontramos microswitches Omron, de los que prácticamente poco tenemos que decir. Microswitches ópticos, que como bien sabéis, evitan un pequeño delay que suele haber en los mecánicos para evitar falsos doble clics. En el caso de los ópticos, al atravesar un doble clic láser, tenemos son mucho más instantáneos y evitamos ese delay de seguridad que suelen tener los mecánicos, y además aumentan la durabilidad de los switches al no haber un contacto físico entre el interruptor y la PCB del ratón.
Además de esto, obviamente también cuentan con el tacto y el accionamiento que caracteriza a la marca y que tan buenas sensaciones o tan buena experiencia da, siendo uno de los fabricantes de microswitches o de switches en general más destacados del mercado. En lo referente a la autonomía, volvemos a apostar por la eficiencia con una batería de 500 mAh que le da unas 150 horas de uso si optamos por la conectividad inalámbrica de 1000 Hz. En lo referente al diseño tenemos un tamaño bastante generoso, es un ratón muy cuidado a nivel ergonómico, diseñado especialmente para manos de tamaño medio y grandes y que alcanza un peso bastante comedido sin necesidad de recurrir a las perforaciones en la cubierta. Esto hace que tenga un mejor tacto, que acumule menos polvo obviamente al no ser microperforado y en resumidas cuentas hace que sea mucho más cómodo. Además, la cubierta superior cuenta con un tacto simplemente espectacular, además de una muy buena estética y ofrece un grip simplemente sublime. Si pasamos a la zona inferior encontramos surfers de Teflon Virgen que garantizan, junto con su reducido peso, un deslizamiento muy ágil para poder realizar movimientos muy rápidos acompañada de la precisión que ofrece el sensor. También cuenta con un pequeño interruptor para escoger el método de conectividad y una trampilla para guardar el dongle USB en el caso de que lo transportemos para los torneos. Y pasamos a hablar de experiencia de uso y conclusiones. Tenemos un ratón en el que todo, absolutamente todo es sublime, tanto en el apartado de diseño, tanto a nivel estético como ergonómico, materiales, al contar con materiales sumamente premium, ergonomía, puesto que es extraordinariamente cómodo, es un ratón diestro con botones laterales orientados a los diestros, eso sí, aquí los zurdos están un pelín penalizados, un peso muy liviano para ser un ratón inalámbrico con triple conectividad, capaz de alcanzar los 8000 Hz si adquirimos ese dongle USB y un sensor de primera y una botonera de primera. En resumidas cuentas tenemos todo a nivel excelencia con un precio que, bajo nuestro punto de vista, es muy ajustado, incluso la mitad de lo que cuestan ratones de similares características en el mercado. Y por todo esto le otorgamos los galardones de diseño premium recomendado y calidad-precio a este ATK Blazing Sky X1 Ultra. Muchas gracias por haber visto todo el vídeo y un saludo.